Prepárate para una inmersión en un misterio que te va a helar la sangre. ¡Ay, qué misterio! El castillo de Chillingham. Ah, sí, el de Northumberland, ¿no? Exacto. En Inglaterra. En Inglaterra. En la frontera con Escocia. Y no solo vamos a explorar su pasado, vamos a adentrarnos en sus rincones más oscuros, donde la historia se mezcla con lo inexplicable. Como siempre. Tenemos artículos históricos, relatos de testigos e incluso fragmentos de novelas ambientadas entre sus muros. Madre mía, vaya. ¿Listo para descubrir qué secretos esconde Chillingham? Pues, la verdad es que sí. Estoy deseando. Empecemos por el principio. Vale. ¿Qué te llama la atención de este castillo? Bueno, yo creo que lo que más me llama la atención es cómo su ubicación en esa frontera entre Inglaterra y Escocia ha influido tanto en su historia. Claro, claro. Sí. Imagínate, batallas, asedios, traiciones, Constantemente. constantemente. Sí, La energía de esos eventos se ha quedado impregnada en sus piedras, como si fuera esponja. absorbiendo. Y no me extrañaría que algunos de esos ecos del pasado se manifestaran de formas inesperadas. Formas fantasmales. Exactamente. Eso es lo que vamos a intentar descifrar hoy. A ver si podemos. Porque más allá de su importancia estratégica, Chillingham tiene una reputación que atrae a curiosos y escépticos por igual. Sí. Ha de ser uno de los castillos más encantados de Inglaterra. Ya he oído hablar de él, sí. Y tenemos relatos de apariciones que se remontan a siglos atrás. Pues a ver qué nos cuentas. Cuéntame tú, ¿qué te parece más intrigante de estas historias? Bueno, a mí lo que me parece más intrigante es que muchas de estas historias están conectadas con eventos históricos específicos, ¿no? No son solo fantasmas vagando sin rumbo, parecen estar ligados a momentos de gran intensidad emocional, como si la propia estructura del castillo hubiera absorbido esas vivencias. Como decíamos antes, como una esponja. Exactamente. Empecemos entonces con uno de los casos más famosos. Venga. El del chico azul, que según cuentan se aparecía en la habitación rosa. Ah, el chico azul. Hay testimonios de un destello azul, un halo de luz sobre la cama. Y luego, un escalofriante aullido. ¡Qué miedo! ¿Qué te parece? Pues la verdad es que suena bastante escalofriante. Lo que hace aún más escalofriante este caso es que durante una remodelación del castillo encontraron los restos de un hombre y un niño dentro de un muro de 3 metros de espesor. Dentro de un muro. Dentro de un muro. Madre mía. Justamente en la zona donde se decía que se aparecía el chico azul. No me digas. ¿Coincidencia? Pues no sé. Tal vez, pero la gente del lugar cree que el hallazgo de los restos permitió a las almas encontrar la paz y dejar de manifestarse. Ya, como si hubieran encontrado su descanso. Es una idea que te pone la piel de gallina, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí. Como si el castillo mismo estuviera guardando secretos y solo los revelara cuando estuviera listo. Como si tuviera vida propia. Pero el chico azul no es el único fantasma que ronda por Chillingham. ¡Ah, no! También está la historia del muchacho triste, cuyos lamentos se escuchan a medianoche por los pasillos. El muchacho triste. Conocía su historia. Pues no, esta no la conocía, cuéntamelo. Y esta historia también tiene un componente tangible que la hace aún más perturbadora. ¿Qué quieres decir? Detrás de una pared, cerca de donde se escuchan los lamentos, se descubrieron los huesos de un niño. O sea que hay restos de verdad. Sí, ¡Uh! es posible que el llanto fantasmal sea el eco del sufrimiento de ese niño, atrapado en el castillo por alguna tragedia del pasado. Pues podría ser, ¿no? Es una idea escalofriante. Es una pregunta que nos lleva a reflexionar sobre qué son realmente los fantasmas. Claro. ¿Son almas en pena, energías residuales de eventos traumáticos ¿Sí? o simplemente proyecciones de nuestros miedos? Uf, quién sabe. Es un debate fascinante. La verdad es que sí, Y Chillingham es el lugar perfecto para planteárselo. sin duda. Aquí los límites entre lo real y lo espectral se desdibujan, invitándonos a cuestionar nuestras propias creencias. Es que un sitio así, con tanta historia, Claro. invita a pensar en esas cosas. Podría ser que la intensidad de las emociones vividas en este castillo haya dejado una huella perceptible para aquellos que son sensibles a ella. Yo creo que sí, que es posible. Quizás la respuesta esté en la propia historia del castillo. A ver. Sabemos que el rey Dorrotizo, conocido como Longshanks o Piernas Largas, Piernas largas, sí. se alojó en Chillingham en 1298, Ajá. camino a Escocia para combatir a William Wallace. Uy, qué interesante. ¿Qué nos dice este dato?
Bueno, ese dato no es una simple curiosidad, nos habla de la importancia estratégica de Chillingham en la época. Claro. Era un punto clave en la frontera, una fortaleza que controlaba el paso entre dos reinos en constante conflicto. Que se estaban dando de leches constantemente. Sí, sí. Eh, Y la estancia de Eduardo es solo un ejemplo de los muchos eventos históricos que han dejado su huella en el castillo. de hecho, para la visita del rey se instaló una ventana en su habitación. Ah, sí. Un detalle bastante inusual en la época. ¿Y eso por qué? Y esa ventana todavía se conserva. Es como si nos estuviera observando desde el pasado, recordándonos que Chillingham ha sido testigo de momentos cruciales en la historia de Inglaterra y Escocia. Exacto. Y si esas paredes pudieran hablar, Imagínate. ¿qué historias nos contarían? ¿Qué secretos se esconden tras las piedras de Chillingham? Tal vez la respuesta esté más cerca de lo que pensamos. Y para adentrarnos aún más en este misterio, vamos a explorar las historias de otros fantasmas que, según dicen, habitan el castillo. Me quedo con la intriga. Prepárate, porque la siguiente parte de nuestra inmersión promete ponernos los pelos de punta, A ver qué más nos cuentas. Retomamos nuestra inmersión en el castillo de Chillingham, con más historias de fantasmas, donde cada piedra parece susurrar historias del pasado. historias de miedo. En la primera parte hablamos del chico azul y el muchacho triste. Dos de los más famosos, sí. Dos de los espectros más conocidos, pero hay otra presencia que no podemos ignorar. Ah, La de Lady Mary Berkeley. Lady Mary Berkeley. Sí. Esa historia es muy triste, ¿verdad? Sí, se dice que su marido, Lord Grey de Wark, la abandonó por su propia hermana. Por su propia hermana, imagínate. Imagínate la desolación, la humillación que debió sentir. Eso sí que es un drama, ¿eh? Es una tragedia que encaja perfectamente con la atmósfera del castillo, ¿no crees? Traición, dolor, abandono. Ah, No me sorprende que se diga que su fantasma vaga por Chillingham, buscando consuelo, o quizás algo más oscuro. algo más oscuro. Se sabe. He leído relatos de visitantes que aseguran haberla visto. Sí, sí. La describen vestida de blanco, con una expresión de profunda tristeza. Pobre mujer. Algunos incluso afirman haber escuchado sus lamentos. Es que imagínate. Imagínate. La pena que tenía que tener. Lo interesante es que estos relatos no son solo cuentos de terror para asustar a los turistas. No, no. Hay una carga emocional muy fuerte en ellos, como si la propia Lady Mary estuviera intentando comunicar su dolor a través de los siglos. Como si quisiera que su historia no se olvidara. Y si pensamos en la energía residual que mencionábamos antes, tiene sentido, ¿no? Un evento tan traumático como el que vivió Lady Mary podría haber dejado una huella imborrable en el castillo. Como una cicatriz en la memoria del propio castillo. Hablando de eventos que marcan la historia, antes mencionábamos la visita del rey Eduardo VI a Chillingham. Sí. ¿Qué más sabemos sobre la importancia estratégica del castillo en esa época? Bueno, recordemos que Eduardo VI estaba en plena campaña militar contra William Wallace, William Wallace. el héroe escocés que se rebeló contra el dominio inglés. Contra los ingleses. Chillingham, por su ubicación fronteriza, era un punto clave para controlar el paso entre los dos reinos. Claro. Era una posición estratégica fundamental. Eso explica por qué el rey decidió alojarse allí. Claro. Pero me sigue intrigando ese detalle de la ventana que se instaló en su habitación. Realmente era tan inusual para la época. Sí, lo era. ¿Por qué? En aquellos tiempos, las ventanas eran un elemento de lujo y no se solían instalar en las habitaciones de los castillos, sobre todo si eran fortalezas militares. Piensa en la función principal de un castillo. La defensa. Defenderse de los enemigos. Exacto. Cuantas menos aberturas, más difícil era para los enemigos penetrar en el castillo. Claro. Así que la instalación de una ventana para el rey Eduardo Ingurens nos indica dos cosas. Dos cosas. Primero, la importancia que se le daba a su comodidad, incluso en plena campaña militar. Que no quería pasar fría. Y segundo, que Chillingham era algo más que una simple fortaleza. Algo más. Era un lugar donde se recibía a reyes, donde se tomaban decisiones importantes. Era un castillo con clase. Sí, sí. Es increíble pensar en todas las historias que esas paredes podrían contarnos. Y pudieran hablar. Desde reyes y guerreros hasta damas despechadas y niños fantasmas. Imagínate. Chillingham ha sido testigo de un sinfín de dramas humanos. De todo tipo. Y cada uno de esos dramas ha dejado su huella, su energía, su eco. Como capas de historias superpuestas. Quizás por eso el castillo tiene esa atmósfera tan especial, tan cargada de misterio. Esa atmósfera tan sobrecogedora. Volviendo a los fantasmas, me gustaría profundizar en la historia del Chico Azul. Sí. El hallazgo de los restos humanos en el muro es realmente perturbador. Sí. ¿Hay alguna teoría sobre quiénes eran esas personas y cómo acabaron allí?
Hay varias hipótesis. Va. Algunos creen que podrían haber sido víctimas de una de las muchas batallas que se libraron en la zona Víctimas de la guerra. y que los hubieran emparedado vivos durante un asedio. Emparedados vivos. Es una posibilidad, aunque bastante macabra. Bastante macabra, sí. Otra teoría es que fueran víctimas de un crimen. Un crimen. Quizás un ajuste de cuentas entre familias rivales. Un ajuste de cuentas, sí. En aquella época la frontera era un lugar bastante salvaje, ¿verdad? Un poco salvaje, sí. Las leyes no siempre se cumplían y la violencia estaba a la orden del día. Y Chillingham era un punto clave. Y Chillingham como punto estratégico en la frontera seguramente fue escenario de muchos conflictos tanto entre ingleses y escoceses como entre familias locales que luchaban por el poder. Claro, claro. Era un lugar donde se resolvían las cosas por la fuerza. Si esa es la verdad, no me extraña que el castillo esté tan cargado de energía negativa. Claro. Imagínate la angustia y el sufrimiento de esas personas atrapadas en un muro sin posibilidad de escapar. Una muerte horrible. Es una imagen terrible, y quizás esa energía es la que se manifiesta en la forma del chico azul, Es posible. buscando justicia o simplemente descanso para sus almas atormentadas. Buscando la paz que no encontraron en vida. Y si seguimos esa línea de pensamiento, podría ser que el muchacho triste también esté relacionado con alguna tragedia similar. Recordemos que también se encontraron restos de un niño cerca del lugar donde se escuchan sus lamentos. Sí, es una posibilidad que no podemos descartar. Claro. De hecho, algunos investigadores creen que los lamentos del muchacho triste podrían ser el eco del dolor de ese niño que quizás murió en el castillo en circunstancias violentas. Otra alma en pena. Otra víctima de la crueldad del pasado. Es una idea que nos pone los pelos de punta, pero al mismo tiempo nos hace pensar en la profunda conexión que existe entre el pasado y el presente, entre la historia y lo sobrenatural, Cómo el pasado sigue estando presente en lugares como este. y en cómo los lugares pueden actuar como receptáculos de la memoria, guardando las emociones y las experiencias de aquellos que los habitaron antes que nosotros. Como si los muros tuvieran memoria. Chillingham es un ejemplo perfecto de ello. Sus muros, sus torres, sus pasillos, todo parece estar impregnado de historias, de secretos, de ecos del pasado que se niegan a ser silenciados. Es un lugar que te atrapa, que te hace sentir que formas parte de algo más grande. Y en la próxima parte de nuestra inmersión vamos a explorar otro aspecto fascinante de Chillingham, su influencia en la literatura y el arte. Ah, sí. Eso me interesa. Prepárate para descubrir cómo este castillo ha inspirado a escritores, poetas y artistas a lo largo de los siglos. Pues estoy deseando escucharlo. Regresamos a Chillingham, un castillo que, no solo nos ha transportado a través de la historia y el misterio, sino que también ha servido como fuente de inspiración para escritores y artistas a lo largo de los siglos. Y no solo por sus fantasmas. Exacto. Hay otro elemento quizás menos escalofriante, pero igualmente fascinante, que ha inspirado a autores como Sir Walter Scott, ¿A qué te refieres? El ganado salvaje de Chillingham. Ah, sí, ese rebaño único, una raza ancestral que ha habitado los terrenos del castillo durante siglos, Un vestigio del pasado que se niega a desaparecer. como un símbolo del propio Chillingham. Resistente, indómito. Exacto. De hecho, Scott menciona a este ganado en su novela La novia de Lammermoor. Ajá. Y no es el único. Ah, no. Eva Ibbotson, autora de literatura infantil, también se inspiró en ellos para su libro Las bestias del castillo de Closton, Qué curioso. donde Chillingham y su atmósfera única son protagonistas. Es como si el ganado salvaje fuera un espejo del propio castillo. Totalmente. Ambos han resistido el paso del tiempo, han sido testigos de eventos históricos y han inspirado leyendas. Y no solo con la historia y las leyendas. Sino también con la propia naturaleza del lugar. Claro. Tanto el castillo como el ganado salvaje representan esa fuerza indomable, esa resistencia al cambio. Esa esencia que hace de Chillingham un lugar tan especial. Un microcosmos donde se concentran las fuerzas del pasado y del presente, de lo real y lo imaginario, de la historia y la leyenda. Donde todo se mezcla. Y esa mezcla de elementos es la que lo hace tan atractivo para todo tipo de personas, Sí. historiadores, amantes de lo paranormal, artistas. Todos. Chillingham ofrece algo para cada uno y siempre deja una huella imborrable en quien lo visita. Es un lugar que te marca. Un lugar que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del tiempo, sobre la fragilidad de la memoria, Sobre el poder de las historias. para conectar con nuestro pasado. Y con nosotros mismos. Y no solo a través de las historias, No. sino también a través de las emociones. Chillingham es un lugar donde se respira la historia, donde se palpa el misterio, donde las emociones del pasado parecen flotar en el ambiente. Como si todavía estuvieran allí. Quizás por eso es tan fácil creer en los fantasmas aquí. Sí, porque la línea entre lo real y lo sobrenatural se desdibuja. Y la posibilidad de que haya algo más allá de lo que podemos ver y tocar se vuelve
casi tangible. Como si pudieras tocar el misterio con tus propias manos. Al final, creo que Chillingham nos enseña una lección importante. Ujú. Que el mundo está lleno de misterios. De secretos por descubrir. Que el pasado sigue vivo en el presente. Y que la realidad es mucho más compleja y fascinante de lo que solemos imaginar. Mucho más. Y que a veces, para descubrir la verdad, hay que abrirse a lo desconocido, a lo inexplicable, A lo que nos desafía. a lo que nos hace cuestionar nuestras propias creencias. Así que si alguna vez tienes la oportunidad de visitar Chillingham, no lo dudes. No te lo pierdas. Adéntrate en sus pasillos, respira su atmósfera, escucha sus historias Siente la energía del lugar. y deja que el misterio te envuelva. Quizás si prestas atención puedas sentir la presencia de aquellos que habitaron el castillo antes que tú. Escuchar el eco de sus voces. Y conectar con la energía de un pasado que se niega a ser olvidado. Hasta aquí nuestra inmersión en el castillo de Chillingham. Ha sido un viaje fascinante. Esperemos que hayas disfrutado de este viaje a través de la historia, la leyenda y lo sobrenatural. Un viaje que nos ha llevado a los límites de la realidad. Y que te lleves contigo la magia de este lugar, la intriga de sus historias y la certeza de que el mundo está lleno de maravillas que esperan ser descubiertas. Y que hay mucho más de lo que podemos ver a simple vista.